Que la gracia del Señor Jesús pueda habitar en cada uno de los ya presentes, es mi mayor deseo. Tengan todos un feliz día, bienvenidos. Queremos hacer el devocional matutino con cada uno de ustedes, no sin antes hacer una oración. Oremos para que Dios pueda bendecir este momento y guiarnos a toda verdad y justicia. Oremos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos a ti a través de la oración. Parte la gracia, Señor, por un nuevo día, por tus misericordias, tus bondades, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has cuidado, Señor, y podemos decir firmemente, no nos ha hecho falta nada. Ahora queremos, Señor, que puedas bendecir este momento tan especial. Bendice a cada alma presente, Señor. Ayúdales en sus diferentes necesidades, dificultades y problemas. Seas tú el que nos ayude a seguir adelante. Padre, en tu amor confiamos nuestra vida, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón y úngenos, Señor, con una doble porción de tu Santo Espíritu. Padre, lo hemos pedido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, hay un tema que quiero compartir con ustedes que se encuentra en la matutina El Cristo Triunfante. Y se llama Las personas debieran ser educadas para escudriñar las Escrituras. Qué importante consejo vamos a ver en esta ocasión. Y vamos a iniciar con lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, en el versículo 39. Y estas fueron las palabras de Jesús en su evangelio. Y dice así: escudriñad las Escrituras. Este texto, queridos hermanos, tiene 3 puntos muy importantes para cada uno de nosotros. Y la palabra escudriñar, sí, va mucho más allá que leer. La palabra escudriñar va mucho más allá que una curiosidad que nosotros podamos tener. ¿Sí? La palabra escudriñar, queridos hermanos, significa buscar con fervor, con ahínco, con un deseo inigualable. ¿Sí? Eso significa escudriñar. Dijo el Señor: escudriñen las Escrituras. Esa es la primera parte muy importante del versículo. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al escudriñamiento de la palabra del Señor? ¿O somos indiferentes, ¿sí?, a buscar esas gemas tan preciosas que encontramos en la Biblia? Dice acá, hermanos, también, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús explicaba, queridos hermanos, cuál debe de ser el propósito al escudriñar las Escrituras. Y dice que en ellas tenéis la vida eterna. No hay nada más importante para nosotros que debería de ser en nuestra vida que la salvación. Y nadie puede, queridos hermanos, alcanzar la salvación sin antes haber conocido qué es la salvación, sin antes haber escudriñado. Cómo, queridos hermanos, el primer paso nos lleva al segundo paso, ¿sí? Porque en ellas tenéis la vida eterna. Dice el Señor también como tercer punto muy importante de este texto: y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, queridos hermanos, nos damos cuenta, ¿sí?, de quién realmente es Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús? El deseo de Jesús, ¿qué Él ha hecho por mí? ¿Sí? Ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, queridos hermanos, nosotros podemos encontrar en el Sagrado Libro quién es Jesús. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de Él?
¿sí? Y la Biblia, nada más, la Biblia nos puede dar un testimonio vivo de lo que realmente, queridos hermanos, es Jesús. Ahora me llama la atención lo que dice el párrafo, algunos párrafos de la matutina, el Cristo triunfante. Dice, el tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. ¿Por qué el tiempo en el cual nosotros vivimos es peligroso para nosotros como pueblo? ¿Podemos preguntarnos esto? ¿Sí? Y resulta, queridos hermanos, que hay muchas cosas, ¿sí?, que hacen en nosotros que no sintamos el deseo de escudriñar las Escrituras, las ocupaciones diarias, los intereses materiales, la influencia y las prácticas del mundo. ¿Sí? Eso, queridos hermanos, quita el deseo del ser humano de escudriñar las Escrituras. Y es lo que más nosotros vemos en el tiempo presente. Dice aquí, el tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque como pueblo de Dios puede de un momento a otro, ¿sí?, que nuestra mente se desvíe del propósito de Dios, que nos descuidemos del escudriñamiento de las Escrituras. Dice el párrafo también, Dios está guiando a un pueblo y no a un individuo aquí y otro allí. Miren qué interesante, queridos hermanos. La obra de Dios, ¿sí?, debe de ser hecha en común acuerdo, ¿sí? Como pueblo de Dios estamos llamados, queridos hermanos, a obrar, no de manera individual, sino unida, ¿sí? Dice acá, mirad pues cómo oís. Es la amonestación de Cristo. ¿Cuál fue la amonestación de Cristo? Escudriñen las Escrituras, porque allá hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mucha gente, queridos hermanos, hoy en día profesa predicar el Evangelio, ¿sí?, con doctrinas y enseñanzas lejos de la voluntad de Cristo. Y por eso es que cada uno de nosotros es necesario que, como dice aquí, mirad bien cómo oís. Dice aquí, debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella. Y de nuevo se nos dice, mirad lo que oís, examinadlo todo, no creáis a todo espíritu. Cuando nosotros vamos, queridos hermanos, a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 1, nos habla de lo que el párrafo acá nos está diciendo. Y dice aquí, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué es importante para nosotros, queridos hermanos, probar los espíritus si son de Dios? O examinar todo. Porque puede haber un momento, queridos hermanos, que a nosotros nos estén dando una doctrina que no esté basada en Cristo. Y dice aquí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y quién no hoy en día profesa creer en el Señor? ¿Sí? Pero cuando nosotros, queridos hermanos, tomamos la Biblia y empezamos a descifrar cada una de las enseñanzas que hoy las personas profesas cristianas nos dan, hay muchas doctrinas, queridos hermanos, que son doctrinas humanas, concepciones humanas, que están lejos de la voluntad del Señor. Y por eso, queridos hermanos, nos quiere un gran cuidado para nosotros que vivimos en el último tiempo de la historia, ¿sí? Quiere un gran cuidado vivir, ¿sí?, en este mundo lleno, queridos hermanos, de mentira, pero aún hay una verdad a la cual nosotros debemos de creer, es la verdad presente. La Biblia dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el consejo de Dios, dice acá,
pregunta, ¿le prestamos atención? ¿O solo nos dejamos ir por lo que nos dicen? Lamentablemente hoy en día la mayoría de personas dicen, no, yo ya tengo mi pastor. ¿Sí? Nos dejamos ir por los consejos de las personas y a veces despreciamos el consejo del Señor, que es su palabra. Oigan bien como dice acá, una persona puede oír y aceptar toda la verdad, y sin embargo puede no saber nada en cuanto a la piedad personal y a la verdadera religión de la experiencia. En este punto, queridos hermanos, hay algo muy importante que comprender. Y nada más puede llevarnos al éxito, queridos hermanos, que la religión experimentada. No es solamente oír y aceptar la verdad, sino, queridos hermanos, es importante aceptar, oír, pero también vivir. La Biblia dice, queridos hermanos, que nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Y es ahí donde está la eficacia de una verdadera religión, ¿sí? Es ahí donde está la eficacia, queridos hermanos, de nuestra educación cristiana, en nuestra vivencia. Dice aquí, puede explicar los caminos de la salvación a otros y sin embargo él mismo estar perdido. Nosotros podemos hablar, ¿sí? Dar evidencia de haber aceptado, ¿sí? Pero si en nuestra piedad personal o en nuestra vivencia nos hace falta mucho, queridos hermanos, aunque podamos explicar, dice aquí, los caminos de la salvación a otros, y sin embargo, él mismo estar perdido. Pone la sierva del Señor un ejemplo y dice, un hombre que había estado practicando la maldad y que todavía la practicaba me preguntó, ¿por qué las almas se convierten a la verdad mediante mi influencia? Le contesté, Cristo está atrayendo constantemente las almas hacia Él y está iluminando sus caminos con su propia luz. Al que busca la salvación no se le permite leer el carácter del que le enseña. Si él mismo es sincero, si es atraído hacia Dios y cree en Él y confiesa sus pecados, será aceptado. Es que, queridos hermanos, realmente quien da, ¿sí?, la plena convicción y el deseo de la conversión en el ser humano, ¿sí?, no es el otro instrumento humano, sino es el Espíritu del Señor. Él es el que convence y convierte al ser humano. Esta persona que le hace esta pregunta a la sierva del Señor, ¿sí?, dice, ¿por qué muchos se convierten a la verdad mediante mi influencia? Y ella le hace ver de que Cristo es el que está trayendo constantemente a las almas hacia Él, ¿sí? Y Él es el que está iluminando sus caminos con su propia luz. Es Cristo el que obra en el ser humano, ¿sí? No otro ser humano, ¿sí?, en otro ser humano para exaltación propia, sino todo es para que el nombre del Señor sea glorificado. Dice acá, hermanos, en el tiempo de los reformadores, algunos manifestaban temor por la influencia que podrían ejercer en la iglesia los que estaban en error. Y por esta razón se elaboraron férreos reglamentos para que la gente común no pudiera leer e interpretar las Escrituras. De este modo la iglesia adoptó tiranía contra toda disidencia. Vemos, queridos hermanos, la lucha de los reformadores en el siglo XVI, ¿verdad? Tuvieron muchas adversidades, pero aún así, queridos hermanos, ellos, ¿verdad?, con la ayuda divina de Dios, exaltaron los principios básicos de la Santa Palabra.
dice, hermanos, acá otro párrafo, nunca debiéramos permitir que prevalezca la idea de que solo unos pocos privilegiados disponen de un conocimiento de las Escrituras y que todos deben acudir a ellos, uno u otro pastor favorito, como autoridad para sus doctrinas. Se debiera educar al fiel a investigar las Escrituras por sí mismo. Qué bonito, queridos hermanos, es estar enamorado completamente del Señor, sentir el deseo de conocer su voluntad cada día. Pero esa es una experiencia personal que nosotros deberíamos de sentir el deseo constantemente de sentir. Sí. Dice acá, hermanos, también a que se atreva a pensar por sí mismo, a que tome la Biblia como su libro de guía, su norma de fe, aunque la herejía pueda erguir agudamente su cabeza e insultar la verdad con ideas pervertidas, falsas interpretaciones y tergiversaciones de las Escrituras, los reformadores no aplicaron ningún mecanismo destinado a suprimir la libertad religiosa. Ellos más la exaltaban, ¿sí? Y es lo que nosotros deberíamos de ser. Cada fragmento importante de la palabra de Dios para nosotros deberíamos de resaltarlo como los reformadores presentes. La Iglesia siempre debiera recordar que no debe adjudicar a falibles mortales la infalible sabiduría del Dios único, dice este párrafo. Deseamos que cada alma tenga un evangelio puro y que sienta la necesidad de indagar las Escrituras por sí misma. Conocer lo que dijo la voz del Eterno y unirse con el gran corazón del amor infinito. Que todo atalaya esté en su puesto como fiel centinela, dice acá, ¿sí? Que todo atalaya esté en su puesto como fiel, dice hermano, centinela. Miren qué interesante para cada uno de nosotros, ¿sí? El consejo divino. Dice aquí que todo atalaya como fiel centinela, ¿sí? Esté en su puesto para presentar la verdad divina. Dios nos ayude, queridos hermanos, para ser fieles al Señor, ¿sí? Y sentir ese deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras. Como dijo el Señor, queridos hermanos, escudriñen las Escrituras porque os parece que en ellas obtenéis la vida eterna. Así de que Dios nos ayude a educarnos constantemente en la fiel palabra de nuestro Señor. Es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración más para que Dios nos ayude a poder seguir adelante y poder atesorar los consejos divinos de su santa palabra y poderlo llevar a la práctica. Oremos a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en estos consejos. Ayúdanos, Señor, a sentir el deseo constantemente de alimentarnos de ese pan espiritual que es tu palabra. Como decía tu consejo allá en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Señor, ayúdanos para poder conocer tu propósito de vida eterna y así también conocerte cada día y poder aprender de ti y hacer lo que al Padre le agrada y así, oh Dios, poder alcanzar la recompensa de vida eterna. Bendice a cada hermano y hermana presente, que tu gracia y tu paz y tu amor pueda habitar siempre en ellos y después ayudar en cada una de las dificultades que ellos tengan y en las diferentes necesidades. Padre, no tenemos mérito alguno para pedírtelo, pero sí te lo pedimos en los méritos que hay en Cristo Jesús, quien se entregó
a sí mismo por nosotros ahí en la cruz. Por amor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Si Dios nos presta la vida, nos veremos en otra ocasión. Que el Señor les pueda bendecir y pueda estar siempre con ustedes. Feliz día.